Muy buenas, en esta presentación vamos a introducir el apartado 2.3 en el que vamos a definir y vamos a enunciar las propiedades fundamentales del determinante. El determinante es un operador muy interesante con unas propiedades que lo hacen muy bien en el álgebra lineal y básicamente es un operador que asocia a cada matriz cuadrada un escalar, ¿no? En su definición, la definición más general posible de determinante, que es la que veremos al inicio de este apartado, aparecen permutaciones de las columnas o filas de una matriz, por lo que vamos a comenzar la sección definiendo el concepto de permutación. Bien, dado un vector de índices cualquiera, es decir, un vector formado por n números naturales ordenados desde 1 hasta n, una permutación es una operación consistente en cambiar el orden en el que aparecen los índices de este vector, ¿no? Es simplemente una operación que consiste en cambiar su orden, ¿de acuerdo? Es decir, en mezclarlos y en desordenarlos, ¿no? De una determinada forma. Cada permutación es descomponible siempre en una secuencia de intercambios de pares de índices, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos la permutación de índices que transforma el vector de índices 1, 2, 3, 4 en el vector 3, 2, 4, 1. Esta permutación se puede descomponer en dos intercambios de pares de índices. Un primer intercambio sería entre los índices 1 y 3 y lo que nos transformaría el vector 1, 2, 1, 2, 3, 4, perdón, en el vector 3, 2, 1, 4. ¿Vale? Un segundo intercambio sería entre los índices 1 y 4 del vector y de esta forma pasamos del vector 3, 2, 1, 4 al vector 3, 2, 4, 1. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo toda permutación de índices se puede descomponer en una secuencia de intercambios de pares de índices. Aquí vamos a aplicar esta misma permutación, la permutación 3, 2, 4, 1, a una matriz genérica de orden 4. Entonces, denotamos a las columnas de la matriz A como A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4. Y aplicando esta permutación sobre las columnas de esta matriz, obtenemos una matriz nueva cuya primera columna es igual a la tercera columna de A, cuya segunda columna es igual a la segunda columna de A, cuya tercera columna es igual a la cuarta columna de A y cuya cuarta columna es igual a la primera columna de A. Ahora ya estamos listos para definir la operación determinante. Dado una matriz cuadrada A de orden cualquiera, de orden n, formada por las columnas A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n, utilizamos esta notación aquí para las columnas de la matriz A, se define el determinante de A como un operador que le asocia a cada matriz de orden n, perdón, un único escalar, mediante la fórmula que se muestra en esta diapositiva. Entonces, al determinante lo podemos denotar de varias formas, ¿no? Lo podemos denotar como de A mayúscula, donde A mayúscula representa la matriz A, o bien como el símbolo A mayúscula que representa la matriz entre barras verticales, ¿no? A lo largo del curso utilizaremos indistintamente ambas notaciones para el determinante de una matriz A. Entonces, la fórmula que permite calcular el determinante es es un sumatorio de términos y cada uno de estos términos del sumatorio es igual a menos 1 elevado a p, en la próxima diapositiva definiremos p mayúscula, que es multiplicado por el producto de todos los elementos de la diagonal principal de una matriz que se construye permutando las columnas de A. Entonces, quiero que noten que cada uno de los términos de la definición de determinante, del sumatorio que nos da la definición del determinante, representa una determinada permutación de las columnas de la matriz. ¿De acuerdo? El determinante se calcula permutando las columnas de una matriz A cuadrada de todas las formas posibles y sumando los productos de la diagonal principal de cada una de estas permutaciones multiplicados por un término que es igual a menos 1 elevado a p, donde p mayúscula es el número de intercambios de pares de índices que conforma cada una de las permutaciones de la matriz A, ¿de acuerdo? Bien. Aquí se muestra un ejemplo con el tipo de matriz cuadrada más sencilla que existe, bueno, la matriz más simple, que es una matriz, bueno, que es
La matriz de orden 1 la vamos a obviar. Aquí se muestra un ejemplo de la aplicación de la definición de determinante sobre una matriz cuadrada genérica de orden 2. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que existen solamente dos permutaciones posibles de las columnas de una matriz de orden 2, ¿no? Por un lado tenemos la permutación 1-2, que está compuesta por cero intercambios de índices. Esta es la permutación trivial o la permutación identidad, ¿de acuerdo? Que nos da como resultado el mismo vector de índices que teníamos al inicio, ¿vale? Y tiene como número de intercambios de índices p mayúscula igual a cero. Y por otro lado tenemos la permutación 2-1, que consiste simplemente en invertir los índices 1-2, invertirlos, ¿de acuerdo? Intercambiarlos, que está compuesta evidentemente por un único intercambio de índices, por lo que p sería igual a 1. Ahora, aplicamos la permutación identidad 1-2 sobre la matriz A y de esa forma se obtiene la matriz que se muestra ahí en la diapositiva, que es la que coincide con A, ¿vale? Evidentemente. Y por otro lado se aplica la permutación 2-1 sobre la matriz A, obteniendo una matriz que tiene como primera columna la segunda columna de A y como segunda columna la primera columna de A, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se hace? Pues se coge la matriz resultante de realizar sobre A la permutación identidad y se multiplican los elementos de la diagonal principal de esta matriz, obteniéndose el producto A sub 1, 1, A sub 1, 2. Y por otro lado se multiplican los elementos de la diagonal principal de la matriz permutada A sub 2, A sub 1, ¿no? Es decir, la matriz resultante de aplicar la segunda permutación, obteniendo el término A sub 1, 2, A sub 2, 1. Bien, pues ahora solamente nos queda aplicar la definición de determinante y sumar ambos términos multiplicados por menos 1 elevado a p. Entonces tenemos menos 1 elevado a 0 por A sub 1, 1, A sub 2, 2, donde 0 es el número de permutaciones de intercambios de índices, perdón, de la primera permutación, más menos 1 elevado a 1 por A sub 1, 2 por A sub 2, 1, donde 1, el exponente 1, es igual al número de intercambios de índices de la segunda permutación. Y de esa forma obtenemos la definición que casi todo el mundo conocerá de determinante de una matriz de orden 2. A sub 1, 1, A sub 2, 2 menos A sub 1, 2, A sub 2, 1. A continuación, lo que se os propone es que utilicéis de modo análogo la definición de determinante, como hemos hecho aquí, para derivar la fórmula del determinante de una matriz de orden 3, que es algo que casi todo el mundo ha aprendido a calcular en bachillerato, ¿no? Cualquiera que haya visto determinantes o matrices, espero que lo recuerde, cómo se calcula el determinante de una matriz de orden 3. Bien, ahora vamos a ver las propiedades fundamentales de los determinantes, ¿no? En primer lugar, vamos a anunciar esta propiedad que lo que nos dice es que, dada una matriz cuadrada a cualquiera, el determinante de su transpuesta va a coincidir con su determinante, ¿no? O, dicho de otras formas, transponer la matriz A no cambia el valor de su determinante, ¿no? Esta propiedad es muy interesante porque lo que permite es reescribir la definición de determinante en función de permutaciones de filas, ¿de acuerdo? De forma que podamos definir el determinante como la suma de los productos de las diagonales principales de todas las permutaciones de filas posibles de la matriz A, obteniendo una definición que es análoga a la que hemos visto en función de las permutaciones de columnas. Ambas definiciones son equivalentes y ambas nos van a dar, para una matriz A cuadrada cualquiera, nos van a dar el mismo resultado, ¿no? Debido a la propiedad de transposición. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Entonces tenemos dos matrices, una matriz A real de orden 2, una matriz B compleja de orden 3, ¿no? Entonces, se calculan los determinantes de A y de B y se calcula también los determinantes de sus transpuestas, ¿no? Entonces, lo que se demuestra es que, lo podéis comprobar en más detalle, es que el determinante de la transpuesta de A coincide con el determinante de A, el determinante de la transpuesta de B coincide con el determinante de B. Esto sucede así para toda matriz cuadrada de orden A, sea real o sea compleja. Bien. Ahora, continuamos viendo más propiedades del determinante. Entonces, ahora tenemos la propiedad de antisimetría, que lo que nos dice es que intercambiar dos columnas o filas cualesquiera de una matriz cuadrada A cambia el signo del determinante, ¿no? El determinante no cambia en valor absoluto, pero sí cambia en signo. Ahora, la tercera propiedad nos dice que el determinante del producto de K matrices cuadradas cualesquiera de orden n
coincide con el producto de los determinantes de cada una de estas K matrices, ¿no? Es una propiedad que se cumple para K matrices cualesquiera de orden n, del mismo orden. Bueno, aquí tenemos un ejemplo con las... bueno, esto es una propiedad, sí, de la primera, bueno, es una demostración, un ejemplo, mejor dicho, de la propiedad de la segunda propiedad del determinante. Entonces, lo que se hace es tomar la matriz A, se intercambian sus columnas, se calcula el determinante de esta nueva matriz y se obtiene como resultado el opuesto del determinante de A, ¿no? Entonces se ve cómo al cambiar el orden de las columnas de A cambia también su signo. En el caso de B, lo que se hace es una permutación de las dos primeras filas de B y se muestra que al hacer este intercambio de filas, el signo del determinante de B cambia, ¿no? Tenemos como resultado un valor que coincide en valor absoluto con el de B, pero tiene signo opuesto, ¿no? Las partes real e imaginaria del determinante son iguales en valor absoluto, pero tienen el signo cambiado respecto al del determinante de B. Vale, ahora la cuarta propiedad es una propiedad muy importante, yo creo que es la más interesante, ¿no? Para las aplicaciones de la álgebra lineal, que es la propiedad de multilinealidad. ¿Qué nos dice esta propiedad? Pues nos dice básicamente que si descomponemos una columna cualquiera o una fila cualquiera de una matriz en combinación lineal de vectores columna o vectores fila, ¿de acuerdo? De la forma que tenemos, que se muestra aquí, ¿no? Con determinados coeficientes B y C, ¿no? Aquí se coge una columna o fila cualquiera de la matriz A, ¿no? Iésima, una fila iésima, una columna iésima cualquiera. Y se descompone en combinación lineal de dos vectores fila, dos vectores columna, denotados B sub i y C sub i, con coeficientes B y C, ¿no? Bien, pues hacemos esto, entonces el determinante de una matriz, de la matriz A, ¿no? Después de hacer esta descomposición, se puede descomponer en una combinación lineal de determinantes, ¿no? Donde a la fila o columna iésima la cambiamos por la fila o columna B mayúscula y por la fila o columna C mayúscula, ¿no? Y obtenemos, bueno, la descomposición del determinante de la matriz A en combinación lineal de dos determinantes con coeficientes escalares B y C, ¿de acuerdo? De forma que se demuestra que toda matriz, todo determinante de una matriz se puede descomponer en combinación lineal de determinantes de varias matrices, ¿no? Descomponiendo las columnas o filas de la matriz A, una de sus columnas o una de sus filas en combinación lineal de columnas o filas, ¿no? Vectores columna de vectores fila. Bien, aquí tenemos un ejemplo con la matriz A que hemos utilizado siempre hasta ahora, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que se hace es coger la segunda columna de A sub 2 y bueno, se multiplica bueno, lo que se hace es descomponerla, es la columna 2 menos 4, y lo que se hace es descomponer esta columna A sub 2 en el producto de dos veces escalar 2 por la columna A sub 2 asterisco igual al vector columna 1 menos 2, ¿no? Entonces hacemos esta descomposición de la segunda columna de A, ¿no? Lo que sucede es que es posible escribir el determinante de A como dos veces el determinante de la matriz formada por las columnas A sub 1 y A sub 2 asterisco, ¿no? Si cogemos una columna cualquiera de A y se descompone en combinación lineal de otros vectores columna, entonces el determinante también se puede descomponer en combinación lineal de otros determinantes, otras matrices, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, entonces nos queda como resultado que el determinante de A es igual a dos veces el determinante de la matriz menos 1, 3, 1, menos 2, que es igual a menos 2 que coincide con el determinante de A, ¿no? Bien, otro ejemplo con la misma matriz A, lo que se hace aquí es descomponer la segunda columna de A en suma de dos vectores columna, que son el vector 1, menos 1 y 1, 3. Entonces, si hacemos eso, el determinante de A se puede descomponer en la suma de los determinantes de dos matrices. La primera columna, el primer determinante, perdón, es el determinante de la matriz de columnas A sub 1, A sub 2', y el segundo determinante es el determinante de la matriz A sub 1, A sub 2', ¿no? Entonces, estas dos matrices son simplemente la matriz A
con la segunda columna sustituida por los nuevos vectores columna a sub 2' y a sub 2''. El determinante de la primera matriz es -2, el determinante de la segunda matriz es igual a 0, lo cual nos da como resultado -2, que coincide una vez más con el determinante de la matriz A. Esta propiedad es muy interesante, la de multilinealidad, porque de esta propiedad se derivan todas estas propiedades del determinante que son fundamentales, ¿no? Fijaos, por un lado, tenemos que si una columna o fila cualquiera de la matriz está formada solo por ceros, entonces el determinante de A será igual a 0. Por otro lado, si una columna o fila cualquiera de la matriz A es igual o múltiplo de otra columna o fila de la matriz, entonces su determinante será igual a 0. Todas estas son propiedades que se pueden demostrar a partir de la propiedad de multilinealidad. Ahora, si una columna o fila cualquiera de la matriz es combinación lineal de dos o más columnas o filas de la matriz, entonces su determinante será igual a 0. Y por otro lado, si a una columna o fila se le suma un múltiplo de otra columna o fila de la misma matriz, su determinante no varía. Su determinante queda invariante, ¿vale? Queda invariado. Bien, ¿por qué son tan interesantes estas propiedades? Bueno, porque estas propiedades, todas ellas tomadas en conjunto, nos dan un método para comprobar si las filas o columnas de una matriz cualquiera forman una familia libre o una familia ligada, es decir, si son linealmente independientes entre sí o si hay alguna relación de dependencia entre ellas, ¿no? Simplemente se trataría de calcular el determinante de esta matriz cuadrada, ¿no? Una matriz formada por n filas o n columnas de n elementos, calcular su matriz, calcular su determinante, perdón, y si ese determinante es igual a 0, entonces esto no significa que entre las filas o entre las columnas de la matriz hay alguna relación de dependencia lineal, por lo que formarían una familia ligada, y si el resultado fuese distinto de 0, entonces esto significaría que las n columnas y las n filas de la matriz formarían el conjunto de las filas, tanto el conjunto de las filas como el conjunto de las columnas, formarían dos familias libres, es decir, serían dos conjuntos de vectores linealmente independientes entre sí. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una matriz A que tiene como segunda columna el vector 0, 0. Entonces se calcula su determinante, que es igual a 0, ¿de acuerdo? Bien, en el segundo ejemplo tenemos una determinada matriz B, cuya segunda fila es combinación lineal de la primera fila es múltiplo de la primera fila de B, es decir, bueno, en este caso en concreto la segunda fila de B es menos dos veces la primera fila de B. Una vez más se calcula su determinante, se obtiene 0 como resultado. Y tenemos una matriz C real de orden 3, cuya tercera fila es combinación lineal de la primera y de la segunda fila. Entonces, una vez más, su determinante nos da 0, ¿vale? Su determinante sería igual a 0 justamente porque las filas de esta matriz no son linealmente independientes, sino que forman una familia ligada. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo con una matriz C'. Entonces, bueno, que lo que se hace es, bueno, se tienen... Bueno, creo que aquí hay una errata, es la misma matriz, vale, sí, es una matriz idéntica a la matriz C, creo que hay alguna erratilla, ¿vale? Las dos primeras columnas coinciden con los de la matriz C, mientras que la tercera columna, fíjense que la tercera columna de esta nueva matriz es igual a la tercera columna de la matriz C que teníamos anteriormente, más la primera columna de C. Es decir, bueno, lo que hemos hecho es obtener una nueva matriz C', cogiendo la tercera columna y sumándola a la tercera columna la primera columna, perdón, de C, ¿de acuerdo? Y de esta forma se obtiene una nueva matriz. Y al calcular su determinante resulta que el resultado del determinante también es igual a 0, ¿de acuerdo? Recordad que si a una matriz cualquiera se le suma bueno, se coge una matriz cualquiera y a una de sus filas o a una cualquiera de sus columnas se le suma un múltiplo de una fila o de una columna cualquiera de la matriz, el resultado del determinante no varía, como en este caso, ¿no? El determinante de C era igual a 0 y al hacer combinaciones lineales de sus filas y de sus columnas, el determinante de la nueva matriz obtenida para cualesquiera combinaciones que hagamos de sus filas o columnas va a seguir siendo igual a 0, ¿no? Bien, pues aquí tenemos un resumen de este apartado.
Por un lado, tenemos que el determinante, bueno, es un operador que hemos visto, que es un operador que asocia a cada matriz cuadrada la suma de los productos de los elementos de las diagonales principales de todas las permutaciones posibles de las columnas o filas de la matriz. Es un operador invariante bajo transposición, es decir, transponer la matriz no cambia el valor de su determinante para una matriz cuadrada cualquiera. Es un operador antisimétrico ante intercambios de filas o columnas y además es un operador multilineal, ¿no? Por todas las propiedades que hemos visto. Y además, si una columna o fila cualquiera de la matriz se puede expresar como combinación lineal de otras columnas o filas de la matriz, es decir, si el conjunto de las columnas de la matriz o de sus filas forman una familia ligada, entonces su determinante será igual a cero. Bien, y con esto terminamos este apartado, el apartado 2.3. Espero que les haya interesado y nos vemos en el próximo vídeo en el que describiremos el apartado 2.4.